entrando en materia, pues nosotros vamos a hablar acerca de las complicaciones de los embarazos gemelares. A mí este es un tema que me apasiona mucho, pues porque es una de las principales condiciones que se llevan a terapia fetal y yo soy de las personas que digo que los embarazos gemelares, me disculpan si aquí hay sonografistas, pero los embarazos gemelares deben ser evaluados por médicos materno-fetales, porque hay que entender un poquito al feto dentro del útero para ver qué posibles cambios pues, pueden acarrear ese binomio que es placenta-feto en el interior del vientre materno, que puede traer un sinnúmero de complicaciones de acuerdo a la corionicidad que tenga. No es un secreto para nadie que la incidencia de embarazo gemelar va en aumento, y esto se debe sobre todo a las técnicas de reproducción asistida. En el día de hoy, pues a pesar de los avances que tenemos y del éxito que hay, incluso con la implantación de un solo embrión, pues como quiera, se siguen implantando más de un feto en ocasiones, y secundario a esto, pues hay un mayor número de complicaciones de los embarazos gemelares. Decía el doctor Garrido en su conferencia al inicio que solo se pone feliz la madre cuando hay un embarazo gemelar, más no bien así el médico, y más cuando son embarazos múltiples, porque mayor cantidad de complicaciones pueden traer. Y iniciando, pues, la semana pasada, pues estuvimos celebrando el Día de Prematuro, específicamente el 17 a nivel mundial. Se sacó un día y los embarazos gemelares, pues, no son la excepción. Una de las principales complicaciones que tenemos, pues, son el parto pretérmino, y de acuerdo a la corionicidad, pues hay un mayor número de probabilidad que presenten. Por ejemplo, en los embarazos bicoriales tenemos que en un 48% pueden ser parto pretérmino, en un 88% los monocoriales diamnióticos, y prácticamente en un 100%, pues porque se hace de manera iatrogénica, pues por condiciones que voy a citar más adelante, pues son siempre o van a ser siempre pretérmino cuando se da un manejo adecuado. Esta gráfica me encanta presentarla, y aquí lo que vemos es la clasificación de cómo estadísticamente a nivel mundial pues anda la estadística de los embarazos gemelares. Por suerte son disigóticos un 70%. Los disigóticos son los que casi no se complican. Pero del resto del 30%, pues pueden ser un 8% de estos, pueden ser dicoriónicos. Los que nos preocupan en realidad nosotros en este sentido, pues son este grupo, y son básicamente a los cuales son las complicaciones que voy a citar, pues son los monocoriales biamnióticos y los monocoriales monoamnióticos. Hay que hacer un paréntesis. Es muy importante, y lo decía Pavón también en su conferencia, lo más importante de tener un diagnóstico oportuno de las complicaciones, o tú buscar de manera orientada que ese embarazo gemelar se puede complicar, es en base a la corionicidad. Si no establecemos corionicidad de manera rutinaria al principio de la gestación, entre la 11ª y 12ª semana de gestación, si no establecemos la corionicidad de manera adecuada, pues lamentablemente no vamos a poder tratar de pesquisar de manera adecuada esas posibles complicaciones que nosotros podríamos tener. Y es que desde muy temprano, en la división embrionaria que se da, pues nosotros podemos ver que cuando se da bastante temprano, pues ya eso se conoce por todos, pues son bicoriales biamnióticos. Si ocurre un poquito más tarde, pues pueden ser monocoriales monoamnióticos, e incluso cuando ocurre ya entre el 12º y 15º día, pues pueden ser incluso gestaciones monocoriales, pero más que monocoriales, monoamnióticas, pues también pueden ser gestaciones de embarazos siameses. Es muy importante establecer este punto, porque las gestaciones gemelares, aparte de que comparten útero, en ocasiones, cuando son monocoriales, también comparten placenta. No necesariamente comparten cuerpo, pero sí comparten un órgano en común, dos embarazos, que no debe ser así, y comparten una placenta. En este caso, pues es que en el cual nosotros vamos a tener un mayor número de complicaciones. Es por lo cual, insisto, se debe hacer de manera adecuada pues el diagnóstico de la corionicidad. Si no tenemos una corionicidad bastante clara al principio de la gestación, pues vamos a tener posiblemente complicaciones y no vamos a sospechar que la hay. Y sobre todo, pues ya haciendo un buen diagnóstico de la corionicidad de esa gestación gemelar, pues hacer el seguimiento
objetivo que debe hacerse, el seguimiento óptimo que deben tener. Y es que con el simple hecho de tú saber que tienes una gestación bicorial, pues ya tú puedes hacer el seguimiento estándar cada 4 semanas con ultrasonografía, pero ya teniendo un embarazo monocorial, hay que tener bien establecido que después de la 16ª semana de gestación, pues hay que hacer un seguimiento con perfil hemodinámico cada 2 semanas, pues para nosotros poder diagnosticar estas complicaciones que le voy a citar a continuación. Que básicamente me voy a basar solamente en las complicaciones de los embarazos gemelares monocoriales, ya sean biamnióticos o monoamnióticos. Entonces, lo que todos esperamos cuando vemos una gestación gemelar es que sean idénticos. Cuando hablamos de un embarazo gemelar, lo que nos llega a la mente a nosotros es que sean gemelos idénticos. Sin embargo, no siempre es así y hay algunas ocasiones en las cuales tenemos un gemelo discordante. Y básicamente esto ocurre en las gestaciones monocoriales, en la cual pues podemos tener, son gemelos idénticos, pero en ocasiones están afectados por una de las condiciones que estuvo mencionando el doctor Pavón, y es la restricción selectiva del crecimiento intrauterino. Entonces, acá vemos las complicaciones que con mayor frecuencia pueden acarrear pues, este tipo de gestación monocorial, y una de estas es que van a compartir el territorio placentario, y secundario a esto, pues van a ocurrir lo que es el síndrome de transfusión intergemelar. Cuando son monocoriales tenemos una complicación que es bastante temida por todos, que es el enredamiento del cordón y ocasionar incluso un nudo. Podemos tener los gemelos siameses y podemos tener la secuencia TRAP, que también el doctor Walter Ventura pues, nos estará iluminando un poquito acerca de esto. Entonces, básicamente estas 4 patologías que ustedes pueden ver en la pantalla son las condiciones que con mayor frecuencia pueden afectar los embarazos gemelares monocoriales biamnióticos. En este caso, aunque también la TRAP puede aparecer en los monoamnióticos. Y vamos a empezar a hablar, de la más frecuente, que es el síndrome de transfusión intergemelar o transfusión feto-feto, como también se le conoce. Aquí lo que sucede es que hay unas conexiones a nivel placentario que pueden ser anastomosis arterioarteriales, veno-venosas y arteriovenosas, y pueden haber incluso combinadas de todas. Hay una combinación transplacentaria de estos vasos que no va a permitir que haya un balance adecuado pues de ese flujo sanguíneo para ambos fetos. Y esta anastomosis de estos vasos va a provocar que haya esta complicación precisamente. Y en ocasiones, cuando no se corrige esto, hay un 90% de mortalidad en estos fetos. Entonces, básicamente, este video me gusta mucho y básicamente lo que observamos acá es que ambos fetos, cuando se da un síndrome de transfusión intergemelar, tenemos una falla cardíaca, pero vamos a tener una falla cardíaca de alto gasto en un feto, que es el receptor, y vamos a tener una falla cardíaca de bajo gasto en el feto, que es el donante. Lo que sucede usualmente es que el receptor, como hay un desbalance a favor de él, el feto se va a tornar hipervolémico, el péptido natriurético atrial, ya que el mismo podría estar polisistémico, se va a activar, va a tener datos de sobrecarga, va a entrar en falla cardíaca a gasto alto, y por ende el cuerpo va a activar el péptido natriurético atrial, ocasionando que la vejiga de este feto aumente y empiece a orinar más. Es por eso que, a diferencia del otro feto que está del otro lado, que está haciendo una insuficiencia cardíaca a bajo gasto y responde como cualquier adulto podría hacerlo en su vida adentro del útero, este feto, a diferencia del otro, va a estar hipovolémico, pues se puede tornar anémico, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona tratando de mantener esos órganos diana vitales, ya sea encéfalo, glándulas suprarrenales, y una de las maneras que él establece esto, pues es haciendo que disminuya la función de otros órganos, como es por ejemplo el riñón, y pues poder preservar el poco de volemia que tiene. Y lo hace de la siguiente manera, pues disminuyendo la orina, y por ende lo que nosotros vamos a encontrar desde el punto de vista ecográfico es que vamos a encontrar un feto que se encuentra con la vejiga vacía y en anhidramnios. Y va a ocurrir lo que se llama el fenómeno de stock twin, que es que vamos a encontrar un gemelo
en un polihidramnios y el otro posiblemente con una cantidad de líquido muy diminuta o incluso en un oligohidramnios. Ya desde el punto de vista diagnóstico, en el pasado se consideraba que para nosotros poder establecer el estadio 1 del síndrome de transfusión intergemelar, la primera condición que nosotros debíamos observar era básicamente la discordancia de líquidos. Uno debía tener líquido por debajo de 2 y el otro debería tenerlo por encima de 8. Sin embargo, esto ha cambiado y en la última publicación que hizo DIPREST, pues se hizo una estadificación en base a la edad gestacional, donde él decía que ya a las 18 semanas, si está por encima de 6, ya nos debe llamar la atención y se podría establecer incluso como un TTS a las 18 semanas por encima de 8 y a las 20 semanas por encima de 10. El fenómeno que le estaba citando, y básicamente así vamos nosotros a observar a estos fetos en la ecografía, es que vamos a observar, miren, un bebé en el que se va a encontrar en una piscina de líquido, pues con bastante líquido, y vemos un feto que está suspendido incluso en la parte superior. Por lógica, por gravedad, ese feto debería estar abajo. Con el simple hecho, muchas veces la membrana se hace inclusive difícil de poder visualizar porque está totalmente adosada al feto. Entonces, una de las condiciones que de fácil diagnóstico y rápido nosotros podemos observar cuando hay un feto pegadito en la superficie, aislado, y hay otro que está ahí en la piscina de líquido, pues básicamente de manera rápida y sencilla tú puedes decir posiblemente estamos ante un síndrome de transfusión intergemelar. Y bien, el doctor Quintero pues ya estableció estadios y de acuerdo a estos estadios pues nosotros vamos a poder implementar lo que es la terapia, que es a donde todos queremos pues llegar en caso de que sea necesario. No voy a entrar en detalle con el estadio, pero ya ustedes saben que el primer estadio debe encontrarse el feto donante pues en oligohidramnios y el receptor en polihidramnios con vejiga ausente y vejiga presente en estadio 2. Ya en el estadio 3 va a haber alteración del Doppler, ya esos fetos están entrando en falla cardíaca. Estadio 4 puede haber uno de los dos hidrópicos y el estadio 5 incluso con muerte fetal de unos de estos. Básicamente, el manejo esencial pues del síndrome de transfusión intergemelar pues es la fotocoagulación láser y se da de una manera pues bien sencilla. Y aquí en esta gráfica, en este video, pues les voy a mostrar cómo se hace. Y es que simplemente con colocar anestesia local materna a nivel de la piel y guiado por ultrasonografía, nosotros podemos introducir un fetoscopio, el cual nos va a permitir evaluar el territorio placentario y en este territorio placentario identificar cuáles son las distintas anastomosis vasculares y poder de manera objetiva pues coagular una y otra. Y después pues de haber coagulado todas las anastomosis pues se debe siempre realizar la técnica de Solomon, que es para terminar de separar pues esas placentas y poder dar un manejo objetivo a estos fetos. Pero no todos los fetos van a terapia. Generalmente la recomendación es que aquellos que están por encima del estadio 2 o en el estadio 2 deben ir a terapia fetal. Sin embargo, el grupo de North American Therapy Network, el NATHNet, estableció y estos dicen que generalmente los fetos que se llevan a terapia son los estadios 2. Sin embargo, estos dicen que cuando hay un grupo de pacientes que estos estudiaron, que cuando están en el estadio 1, pues pueden avanzar de estadio e incluso terminar en resultados adversos perinatales, por lo cual ellos recomiendan que se debe hacer una evaluación bien objetiva, incluso el feto esté en estadio 1, inclusive pues poder vigilar la posibilidad de terapia en estos casos. Ya lloviendo sobre lo mojado, pues a tocar un poquito acerca de ya algo que el doctor Néstor Pavón estuvo explicando de manera bien objetiva, que es el manejo de la restricción selectiva del crecimiento. Miren, aquí, a diferencia del síndrome de transfusión intergemelar, que lo que sucede es que hay conexiones vasculares placentarias que van a permitir un desbalance de flujo. En este caso, el problema es de territorio placentario. Y es que no podemos nosotros, además de la corionicidad, es la segunda importancia que yo siempre trato de resaltar, que debe ser así, y debe todo obstetra exigirle al ecografista que evalúe a su paciente, pues
que le diga en qué lugar están insertados los cordones placentarios. Porque básicamente el problema de la restricción selectiva del crecimiento intrauterino se debe a esto. Me encanta esta gráfica porque miren acá este feto cómo está insertado en el centro del pastel, en el centro de la placenta, y miren cómo está al nivel del borde, a nivel marginal. Con el simple hecho de tú entre las 11 y 14 semanas o de manera temprana poder identificar la inserción del cordón umbilical de manera objetiva, pues tú podrías decir que ese feto posiblemente durante la evolución, o esos fetos durante la evolución vayan a desarrollar lo que es una restricción selectiva del crecimiento intrauterino. E incluso en ocasiones es peor, no está marginal, sino que está velamentosa la inserción, y con más propiedad de manera temprana tú puedes decir esos fetos van a hacer una restricción selectiva del crecimiento, y por ende, en nuestro país, no sé cómo le va a Pavón y a Walter en sus países, pero el seguimiento que se debe dar a los monocoriales muchas veces no se hace cada 2 semanas, como recomiendan los protocolos después de las 16 semanas. Pero en este tipo de casos, cuando tenemos ese tipo de inserciones discordantes, pues nosotros podemos concientizar a esa madre y decirle que el tipo de seguimiento que ella debe llevar debe ser totalmente diferente incluso a las otros tipos de gestaciones, porque es muy probable que haya un gran porcentaje de complicación en esta. Entonces, hay manera de cómo nosotros podemos ver que cuando hay una discrepancia de un 25% entre los pesos de ambos, pues es muy fácil evidenciar que podría haber una restricción. Y en el pasado se pensaba que solamente restricción selectiva hacían las gestaciones monocoriales. Sin embargo, se ha evidenciado que también hay un porcentaje de gestaciones bicoriales que pueden hacer esta complicación. Y las complicaciones de esto, de acuerdo a la conicidad, pues también van a ser mayores en los monocoriales. Y una de las que nosotros pues bastante tenemos, incluso la terapia en la restricción selectiva del crecimiento va orientada a esta complicación en muchas ocasiones, que es la afectación del neurodesarrollo. Generalmente cuando muere un cogemelo, muchas veces una de las complicaciones que con mayor frecuencia se da es una leucomalacia periventricular, lo cual va a afectar el estado neurológico de este feto. Y es una de las complicaciones que nosotros queremos evitar, pues precisamente con la terapia láser, que es la que se debe realizar en este tipo de gestación. No voy a entrar en detalle con relación a esto, pues ya el doctor lo mencionó muy claro en su ponencia. Él decía que los tipo 1 generalmente con seguimiento le va muy bien, no necesariamente tienen que ir a terapia láser, y en el 90% de los casos no hay evolución del Doppler de los tipo 1. El tipo 2 generalmente son los que van a terapia y el tipo 3 también. El tipo 2 son los que con mayor frecuencia se pueden complicar, y pues el manejo de la misma es la fotocoagulación láser, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica. Tenemos lo que es la secuencia anemia-policitemia, entonces vamos a hacer una práctica para que no pues nos olvidemos. ¿Cuáles son las complicaciones que tenemos? Pues síndrome de transfusión intergemelar, restricción selectiva del crecimiento intrauterino, y ahora vamos por la número 3, pues la secuencia anemia-policitemia, como también se conoce TAPS. Generalmente esta complicación sucede secundario a la terapia láser con mayor frecuencia, hasta un 13% de los casos. Hay ciertas anastomosis que no se pueden coagular con el láser, entonces estos pacientes son los que se quedan y hacen una condición que es la secuencia anemia-policitemia, pues uno se queda anémico y el otro se queda policitémico. Entonces hay un 5% de las gestaciones en el cual esta complicación puede ocurrir de manera espontánea y no necesariamente secundario a la terapia láser, en la cual no se puede llegar. Generalmente ese 13% que puede desarrollar esta complicación son aquellas que no se les realiza la técnica de Solomon, que es después que tú coagulas todos los vasos, pues dividir de manera lineal esa placenta para evitar esas mínimas anastomosis y evitar esta complicación precisamente. La gran interrogante es cómo tratamos a estos fetos, y hay dos maneras de tratarlo, incluso hay discusiones de cómo podemos hacerlo. Pues se puede tratar con láser y también haciendo una transfusión, o solamente haciendo una transfusión del gemelo pues anémico en este caso. Entonces hay discusiones y te dicen, bueno, si tú tienes la placenta anterior y te es más fácil transfundir, pues transfunde, pero sí, porque no puedes tan fácil hacer el láser con una placenta anterior, pero si tienes la placenta anterior y puedes volver a rectificar el láser, pues lo haces. Pues esos son básicamente los dos tipos de manejo que se le pueden dar. Ya la secuencia TRAP, no voy a entrar mucho en detalle, de hecho ya me queda poco tiempo, porque el doctor Walter Ventura pues nos va a hablar un poquito acerca de esta condición. Lo que generalmente sucede en este caso es que los cordones umbilicales están insertados bastante cerca.
tan cerca que en ocasiones comparten la circulación arterial. Y como comparten la circulación arterial y hay un gemelo que está cárdico, pues generalmente como lo dice el nombre, hay una redistribución del flujo de uno de esos gemelos, lo cual te va a hacer que el otro feto se complique y se ponga policitémico y en muchas ocasiones incluso llegue a falla cardíaca a alto gasto. Básicamente la terapia en esta condición, hay 3 tipos de terapia que se pueden desarrollar. Hay un grupo que inició haciendo lo que es el anudamiento con hilos pues, del cordón umbilical. Sin embargo, hay terapias que han demostrado que le va mejor, que es con la pinza bipolar, en el cual se hace atrapamiento del cordón, se coagula, o con el láser. Entonces, ya también hay, terminando de los gemelares monocoriales biamnióticos, y ya citando las 4 complicaciones porque con mayor frecuencia se pueden afectar, tenemos los gemelos monocoriales monoamnióticos que, gracias a Dios, son muy poco frecuentes. En mi manejo, tengo 3 años ya ejerciendo como médico materno-fetal, solo he tenido 4, actualmente estoy manejando otro. Gracias a Dios hemos salido airosos. Y miren cómo, este es un caso propio, miren cómo de manera muy fácil y evidente nosotros podemos diagnosticar pues, el enredamiento del cordón entre ambos fetos. Y es que estamos regidos, y miren aquí cómo se puede observar el enredamiento del cordón. Básicamente estas gestaciones se deben finalizar a las 34 semanas, hay libros incluso que te dicen a las 32, pero con un seguimiento objetivo se puede llevar los fetos a un buen desarrollo y no necesariamente finalizar antes de tiempo, incluso con enredamiento del cordón. Simplemente hay que estar vigilando y este fue el caso donde finalizamos este feto y lo pudimos llevar a la edad gestacional pues objetiva, y así ha sucedido con todas las gestaciones monocoriales que hemos podido manejar. Entonces, lo más importante aquí es la referencia temprana cuando se identifique para nosotros poder dar una consejería perinatal adecuada y ofrecer el manejo oportuno a esta paciente. Y orientar sobre todo a la madre acerca de la condición que tiene y qué ofertas podríamos nosotros pues darle y obtener, como están acá estos fetos, estos bebés, pues buenos resultados postnatales. Muchas gracias.